Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Estamos a 10 días tan solo del inicio de la campaña electoral, el próximo 5 de octubre, y el caso Pokémon ha caído como una verdadera bomba política que marcará, sin lugar a dudas, la campaña que nos llevará a las urnas el próximo 21 de octubre. Las detenciones e imputaciones a numerosas personalidades políticas, como el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, o el que ya es el ex regidor del Ayuntamiento de Boqueixón, Adolfo Gacio, pueden dejar en un segundo plano del debate electoral las propuestas de los candidatos para enfrentar los verdaderos problemas de los ciudadanos. Esta noche está con nosotros en Galicia Opina el director de campaña del Partido Popular de Galicia y conselleiro de Presidencia, don Alfonso Rueda. Muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación de Galicia Opina. Hola, buenas noches. Gracias por venir, por tenerle otra vez, encantada de tenerle otra vez en esta mesa. Gracias por la oportunidad y más en estos momentos. Muy bien, como cada martes me acompañan 4 nombres propios del periodismo gallego. Está con nosotros en primer lugar María Méndez, colaboradora ya habitual y fiel de este programa. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación de nuevo. En el otro extremo de la mesa, la delegada de la agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Hola, bien, buenas noches. A su lado, presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia, Arturo Maneiro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y finalmente, colaboradora también de este programa, Ana Peón. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Señor Rueda, usted, además de ser conselleiro, director de esta campaña, es también usted secretario general del partido. Ayer por la noche, tarde, después de una reunión que mantuvo el que ya es ahora el exalcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, mantuvo una reunión, entiendo, con la agrupación popular de A Coruña, presentó su dimisión, se mantiene, sin embargo, como concejal. En el Partido Socialista, sin embargo, la dirección no ha logrado que el alcalde de Ourense dimita de su cargo y le ha suspendido la militancia. Hemos sabido hoy también que el Bloque Nacionalista Galego ya ha roto oficialmente su pacto y sale del gobierno. ¿Cuál es su visión de la situación, de esta situación tan rocambolesca que estamos viviendo en Ourense? Pues mire, en un principio, con todo lo que se está conociendo, en fin, sonará tópico decirlo, pero es verdad, presunción de inocencia para todo el mundo. Es una actuación judicial que se acaba de conocer, parece ser que está en los inicios y por lo tanto, bueno, pues los nombres que se han conocido estos días, todo el mundo tiene derecho a presunción de inocencia. Dicho esto, había responsables políticos entre esos afectados, uno de ellos era alcalde del Partido Popular y yo, desde luego, como secretario general y como compañero suyo, lo que tengo que agradecerle es que tomara esa decisión de abandonar la alcaldía, insisto, respetando absolutamente su derecho a la presunción de inocencia, pero creo que es una decisión inteligente y que los ciudadanos entenderían muchísimo mejor que si se mantuviese en la alcaldía. Nosotros hemos dicho siempre que ante estos casos actuamos, otros evidentemente que mucho hablaban y muchas responsabilidades pedían, ante estos casos no actuaron hace un año y siguen sin actuar ahora. El secretario de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, candidato, también ha declarado que le resultaba en alguna declaración llamativo que este caso estallara en plena pre-campaña electoral. ¿A usted qué le parece esa insinuación? Pues en fin, una insinuación absolutamente fuera de lugar. Yo creo que las actuaciones judiciales tenemos que respetarlas siempre, tenemos que pedir, eso sí, proporcionalidad en las actuaciones y en las decisiones que se toman, pero respetarlas siempre, no tiene ningún sentido, es decir, que nos valen cuando creemos que nos pueden beneficiar y criticarlas por sistema cuando no es así. Creo que lo que nos hace creíbles es decir que se respeta la justicia y después demostrarlo con los hechos y con las manifestaciones. Todo lo contrario de lo que está haciendo el señor Vázquez, que cuando había afectado a un alcalde del Partido Popular decía que la justicia estaba haciendo exactamente lo que había que hacer y cuando resulta que se afecta a un alcalde de su partido dice que le parece muy sospechoso que haya actuaciones judiciales. En fin, define por sí mismo al señor Pachi Vázquez, si hiciera falta definirlo a estas alturas, que creo que ya lo conocemos todos bastante bien. Bueno, hoy mismo él decía que el Partido Socialista estaba dando una lección al haber suspendido de militancia. En fin, pues lo único que tengo que decir es que Adolfo Gacio ya no es alcalde de Boqueixón por decisión propia, lógicamente después de hablar con el partido, y en Ourense tiene montado un lío tan monumental que por otra parte está evidenciando lo que son los bipartitos y lo que son esos pactos de conveniencia que se hacen entre los que no ganan las elecciones para desalojar al que las gana, en fin, y al final
el resultado es este, donde ahora mismo, si hay que preguntarle a alguien qué está pasando exactamente en el Concello de Ourense respecto a si el alcalde se queda, no se queda, lo que dice su partido, si lo apoyan los que decían que lo apoyaban, en fin, es un lío tan increíble que lo que hace, y no me extraña, es que mucha gente empiece a perder la fe seriamente en las instituciones políticas. Nosotros por eso decimos que no todas las situaciones ni todos los políticos son iguales. Precisamente con respecto a eso, ¿usted no cree, señor Rueda, que esta situación lo que hace es alejar todavía más o poner mayor distancia aún de la que ya hay entre la ciudadanía y la clase política y por tanto que eso se refleje luego en las urnas, es decir, que haya un incremento de la abstención? Y si le dijera que esto no afecta a la opinión pública, pues me estaría engañando a mí mismo, sería absurdo, ¿no? Porque todos, en fin, yo soy político, pero conozco, como todos los que estamos aquí y como todos los que nos están viendo, mucha gente que no lo es y sabemos lo que piensa y lo que opina, ¿no? Pero cuando estas cosas pasan, pues, en fin, lo que le corresponde a un partido político serio, y nosotros intentamos serlo, es primero tomarse decisiones como la que se acaba de conocer respecto a Adolfo Gacio, y al mismo tiempo intentar decir que, oiga, que la política sigue siendo necesaria, que la política llevada con honestidad va a ser siempre imprescindible y que lo que hay que hacer es intentar demostrarlo día a día. Y bueno, pues me parece que es la única forma de intentar frenar ese descrédito que no es que lo perciba yo, es que cuando se hacen encuestas sale y sale claramente, pero decirle a la gente que vale quedarse en casa y cuando hay elecciones no votar porque todos somos iguales, decirle no todos somos iguales. ¿No le tiene miedo usted a la abstención entonces, en el próximo 21 de octubre? Yo no sé si la palabra es miedo, le tengo prevención y respeto. Las encuestas que se manejan prevén que suba la abstención. También se decía hace 4 años que la abstención iba a ser muy alta, incluso que nosotros fomentábamos la abstención en el año 2009, eso lo decía el Partido Socialista del Bloque, y luego resultó primero que la abstención no fue ni mucho menos tan alta como algunos decían que iba a ser, y segundo, que precisamente que fuera a votar mucha gente fue lo que nos dio la mayoría absoluta, con lo cual a mí no me gustaría que hubiera abstención, creo que no nos conviene a ninguna, a nosotros desde luego no nos conviene, y vamos a hacer todo lo posible para decir a la gente que vaya a votar, que analice todo lo que hay, que vaya a votar a quien libremente decida, oiga, y si confía en nosotros, pues muchísimo mejor, para eso vamos a trabajar, para eso estamos trabajando, aunque a día de hoy todavía no se pueda pedir el voto. Hablemos de encuestas, que usted lo ha mencionado. Hay algunas, las pocas que ha habido hasta ahora, pues daban una victoria en número de votos al Partido Popular, pero ponían en duda la posibilidad de revalidar esa mayoría absoluta. ¿Tienen ustedes encuestas, valoraciones que les permitan ser más optimistas? Bueno, alguna vamos haciendo, yo creo que a un mes de las elecciones, en fin, alguna cosa o alguna prospección, por así decirlo, que tenemos nosotros, estoy seguro que tienen los demás partidos que se presentan. Vamos a ver, si yo tuviera que darle mucha credibilidad a las encuestas, que creo que si están bien hechas son útiles, tendría que irme otra vez al año 2009 y recordar que prácticamente ninguna encuesta a un mes de las elecciones apostaba ni siquiera levemente por la posibilidad de que tuviéramos mayoría absoluta, y pasó un mes hasta las elecciones y la tuvimos, con lo cual, cogiéndolas con prevención, yo prefiero quedarme no con una encuesta que sea un mes antes de las elecciones, sino un poco con, en fin, con todo lo que hemos ido haciendo durante estos 4 años, y la tendencia es que la gente, lógicamente, pues a veces con más facilidad que otras, pero ha ido apreciando lo que estábamos haciendo, ha ido confiando en nosotros, y a mí lo que me gustaría es que esa confianza se mantuviera hasta el día de las elecciones y que se tradujera en una mayoría absoluta, que es lo que estamos buscando. Con lo cual, si me preguntas, ¿somos optimistas con las encuestas? Sí. Que una encuesta te diga que tienes que ser optimista, ¿eso te da la victoria? En absoluto. Si yo me creo que ganamos porque las encuestas nos lo dicen, perdemos seguro, vamos, lo tengo clarísimo. Esta semana los catalanes van a decidir en principio si convocan un referéndum, si convocan a elecciones anticipadas, incluso la posibilidad de declarar su independencia. En el País Vasco el PNV habla de que Euskadi debe ser considerada una nación europea, y cito entre comillas. ¿Usted cree que este frenesí independentista, si le puedo llamar de alguna manera, puede contagiar a las formaciones nacionalistas de, por ejemplo, de Beiras o del propio Jorquera, del BNG? Bueno, lo que hay que decir es que los partidos nacionalistas que se presentan en estas elecciones, el Bloque y sus dos versiones, el Bloque A, Bloque B y Bloque C, que es lo que tenemos, al final todos beben de las mismas fuentes y están en actos conjuntamente y apoyan siempre públicamente pues esos partidos que ahora están pidiendo la independencia en Cataluña y que plantean lo mismo en el País Vasco, con lo cual aquí, en fin, que nadie pretenda engañar a nadie, son exactamente lo mismo, pero
actuando políticamente en Galicia. Dicho esto, yo creo poco en las casualidades y no puede ser casual que el presidente de la Generalitat, justo después de tener que reconocer que no tiene dinero para llegar a fin de mes, la Generalitat, y que se lo tiene que pedir al gobierno central, inmediatamente después, pues en fin, monta toda una ofensiva independentista y diciendo que el problema es España, precisamente la misma España que la acaba de solucionar, que pueda pagar las nóminas de sus funcionarios. En fin, esa es la situación y se hablan de cortinas de humo y yo creo que todos podemos juzgar, ya digo, esa secuencia donde primero le tiene que pedir a España que le rescate al gobierno de España y acto seguido dice que el problema es que España existe y si estuvieran por su cuenta iría muchísimo mejor y al final probablemente lo que estén intentando es esconder un problema. Pero es verdad que hay partidos que se manifiestan abiertamente independentistas, que no quieren formar parte del Estado español y esos partidos son primos hermanos de los que se presentan aquí a las elecciones. Abrimos una ronda de preguntas a mis compañeros porque luego me acusan de que monopolizo absolutamente. María, por favor, adelante. Sí, bueno, habría muchos temas que abordar, evidentemente, pero yo voy a empezar por uno estrictamente económico, aunque después me gustaría tratar otros si me dan tiempo mis compañeros. Usted acaba de decir que la próxima conferencia de presidentes que se va a celebrar en Madrid, el día 2 de octubre, que evidentemente un poco las comunidades autónomas van a despejar esa incógnita de que sí son capaces de cumplir sus compromisos y de que son parte más de la solución que del problema. También es verdad que a pesar de las declaraciones del ministro de Hacienda Montoro de que las comunidades están en la senda de cumplir el déficit, todas las instituciones abogan y defienden y auspician de que no va a ser así. ¿En qué caso va a quedar Galicia? Y en cualquier caso, independientemente de la trayectoria que vaya a tener en este terreno Galicia, ¿cómo ve usted, digamos, la discriminación que puede darse realmente con otras comunidades que sí van a ir al rescate, como ya hay 4 que lo anunciaron, y sin embargo Galicia, que se ha sometido a un duro plan de ajuste y que no va a tener que recurrir a eso? ¿No puede generarse ahí algún tipo, digamos, de agravio comparativo? Pues probablemente, pero mire, yo creo que el momento actual es muy grave y tenemos que ser todos responsables y consecuentes con ese momento. En la reunión de ayer de Madrid se nos planteó una cosa que a mí me gustó muchísimo y está muy bien que se diga, porque a veces se oyen cosas que, en fin, formo parte de un gobierno de una comunidad autónoma, de Galicia, y creo que son injustas, ¿no? Cuando se dice a veces que es que el gran problema que existe en España son las comunidades autónomas y la gestión que han hecho, bueno, primero hay que decir y que realmente no se les ve utilidad, primero hay que decir e insistir mucho, porque la gente no tiene por qué saber las cosas que no se le explican, que las comunidades autónomas en toda España se encargan de servicios fundamentales y gestionamos la sanidad, gestionamos los servicios sociales, gestionamos la educación, gestionamos todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, es decir, que son cosas fundamentales. Que evidentemente no todas las comunidades autónomas se han gestionado igual, bueno, pues a la vista está, vemos el gobierno de Castilla-La Mancha ha heredado de un gobierno socialista de muchísimos años el mayor déficit de todas las comunidades autónomas que ellos mismos reconocen que es insostenible. Nosotros heredamos también en el año 2009 una situación económica complicada, hemos sabido gestionarla con mucho sacrificio, explicándole a la gente lo que había y a partir de tomando medidas. Y creo que al final pues los números cantan, como se suele decir, y en 4 años hemos conseguido tener el déficit más bajo de todas las comunidades autónomas, que por cierto es mucho más bajo que el déficit que tiene el Estado. Dicho esto, ayer lo que se nos dijo, y ya digo que por eso a mí me gustó mucho que se dijera, es que precisamente lo que se quiere transmitir a Europa, que nos está mirando muchísimo y que en Europa también ha calado la idea de que el problema de España son sus comunidades autónomas, que las comunidades autónomas, si gestionan responsablemente, no son un problema, sino que probablemente sean la solución a muchos de los problemas que tiene planteado España. Eso sí, en colaboración con el Estado, dándonos o estableciéndonos entre todos unos compromisos de cumplir un déficit y de gestión económica, que para eso son los consejos de política fiscal y financiera, y luego, lógicamente, cumpliéndolos. Por eso yo entiendo la postura del Estado y estuvimos de acuerdo, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas que estábamos allí, en que si los presidentes de las comunidades autónomas se van a reunir con el presidente del Gobierno en una jornada que dura un día, pero que tiene mucho de simbólica por los mensajes que se van a lanzar, sobre todo a Europa, que insisto, nos está mirando y todos lo sabemos, con lupa, si nos ponemos a discutir que nos ha marcado unos objetivos que no se pueden cumplir, que estamos dispuestos a incumplirlos, que es imposible llegar a los deberes que nos han puesto, pues en fin, estaríamos dando una imagen, yo lo decía ayer, demoledora para lo que nos interesa a todos, que es que Europa recupere la confianza en el futuro de España y recupere la confianza en que vamos a ser capaces de gestionar bien a partir de ahora. Y como se trata de demostrarlo
a través del cumplimiento de cifras de déficit, yo creo que Galicia está en la mejor posición. Vamos a llegar a esa conferencia de presidentes siendo, y no me canso de repetirlo porque nos ha costado muchísimo trabajo y ha sido esfuerzo de todos porque le hemos pedido sacrificios a todos los gallegos, llegamos siendo la comunidad autónoma que menos déficit tiene, lo cual nos coloca en una situación, y eso respondo a la segunda parte de tu pregunta, María, nos coloca en una posición sin duda ventajosa para cuando se pueda empezar la recuperación, y hay que empezar a hablar ya de esperanza en la recuperación, estemos en la mejor de las situaciones. Eso demuestra que cumplir el déficit y ser serios en la gestión siempre sirve de algo, con independencia de que ahora mismo ponerse a decir yo quiero un trato mejor inmediatamente porque tengo muchas mejores cifras que las que, por ejemplo, ha tenido que heredar María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, pues tendría poco objeto. Pediremos, cuando empiece la recuperación, que nosotros seamos los primeros en aprovecharlo, eso sí que lo pediremos. Ana, por favor, adelante. Quería saber qué está pasando para que el PP hable con uno de sus alcaldes imputados en la operación Pokémon, este alcalde acabe dimitiendo para no perjudicar al partido, y el PSOE hable durante horas con otro de sus alcaldes imputados, los pulsen, se niega a dimitir y acuse a su propio partido de tener actitudes propias de otro siglo. Pues, en fin, es que eso daría para una explicación muy larga, supongo. Pero si tuviera que resumirlo en dos frases, pues que el Partido Popular de Galicia es un partido serio y el Partido Socialista en Galicia ha demostrado que es todo menos un partido serio. A partir de ahí empezamos a desglosarlo. Supongo que es una cuestión también de liderazgo. Aquí hay un líder sólido y una organización en el partido, en las 4 provincias, que funciona coordinadamente, hablamos las cosas y al final, oiga, pues funcionamos como tiene que funcionar un partido. Hay una serie de órganos que toman decisiones y esas decisiones se acatan, pero insisto, porque estamos convencidos de que hay que acatarlas y porque hay un liderazgo y una dirección. Cuando no hay liderazgo y todo es un reino de taifas y encima se depende a su vez de socios externos, como ha pasado en los bipartitos de las ciudades, que tienen que juntarse aun habiendo perdido para desalojar al Partido Popular que ha ganado, pues eso da lugar a una serie de servidumbres, a una serie de contradicciones que cuando es una situación de estas se ponen absolutamente de manifiesto. Y en Orense creo que es el mejor ejemplo. Y en el caso del Partido Popular, ¿ha sido necesaria la intervención de Génova, como en el PSOE sí que se metió Ferraz? Sí, dicen que ha intervenido Ferraz, pero tampoco sabemos muy bien en qué consiste esa intervención respecto al caso Orense, porque ya ha salido diciendo el señor Rubalcaba que eso que se lo arregle el señor Pachi Vázquez, si es capaz, y que él no le venga con estos líos. El señor Pachi Vázquez ha salido diciendo que de eso nada, que es Ferraz quien tiene la competencia. En fin, como decía antes, no me extraña que a veces la gente piense que la política o algunos partidos políticos son una especie de broma. Aquí no ha tenido que intervenir Génova, nosotros hemos hablado desde la propia organización provincial en Coruña, se ha hablado con el alcalde, ya he hablado con el alcalde de Boqueirón esta mañana, le ha agradecido su gesto, su decisión, le he transmitido desde luego el convencimiento en la presunción de inocencia, ya no del alcalde de Boqueirón, que por supuesto, sino de todos aquellos que ahora mismo están imputados, y en fin, creo que le he transmitido que creo que ha tomado una decisión acertada y lo he visto bastante tranquilo, la verdad, y bastante confiado en poder demostrar su inocencia. Arturo. Sí, un poco en relación con lo que comentaba antes de Europa y de lo que es la credibilidad, contrasta un poco las candidaturas que se presentan en Galicia, es decir, que parece como que es el año en que más candidaturas se quieren presentar, como si todo el mundo quisiera ser bisagra. Yo no sé si esto ayuda a dar una imagen realmente seria del país o estamos dando una mala imagen en Galicia. Siendo el Partido Popular, en este caso, el que tiene, diríamos, como más consistencia a la hora de presentarse como partido. Mira, a mí es la primera vez que me toca organizar como consejero de presidencia en las elecciones. Me dicen que el número más o menos suele ser similar, porque es verdad que hay candidaturas absolutamente anecdóticas de partidos, en fin, con todo el respeto del mundo a todas las candidaturas, que en fin, yo creo que saben y conocen perfectamente que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de obtener representación, pero se presentan igual, porque la ley electoral se lo permite. Pero incluso yendo a las otras candidaturas que sí que por lo menos se presentan con la aspiración de obtener representación, ahí sí que hay que empezar a hablar de seriedad y de coherencia. Ayer en la presentación de la lista en Pontevedra, de la que yo formo parte, y forma también Alberto Núñez Feijóo, decía una frase que creo que resume y permite entender perfectamente la situación. Dice, aquí está parte de la gente que si el Partido Popular gana, formará parte del gobierno. Porque él es el que tendrá la capacidad para decidirlo y así lo podrá hacer. Es algo que no puede decir ninguno de los otros partidos. Habrá que preguntarle al señor Pachi Vázquez si los que están en las listas
en cuya elaboración en algunos sitios ha tenido bastante poco que ver, o sí, pero ha tenido, bueno, en fin, todas esas disputas internas y externas, porque han sido muy evidentes. Si puede decir que esos son los que forman parte de su gobierno, o luego vendrá el señor Beiras y le meterá 3 conselleiros que defenderán postulados absolutamente opuestos a los que está defendiendo el señor Pachi Vázquez en campaña. Si luego vendrá el bloque por otro lado y dirá que esos ni unos ni otros, sino que hay que pactar entre los 3, en fin, eso es lo que le aporta poca seriedad a todo esto, supongo. Yo creo que lo mejor que puede decir un partido es que si tenemos, y lo decimos nosotros, si tenemos la confianza el día 21 de octubre y tenemos la mayoría absoluta, gobernaremos. Y los otros tendrán que decir que si pierden, pero no gana el Partido Popular, pues tendrán que reunirse, romper todo lo que han dicho durante la campaña y dejarse imponer y meterse goles unos a otros para, en definitiva, repartirse la tarta. Yo creo que esto la gente lo ve también bastante claro y yo espero y estoy seguro que también tomará nota a la hora de votar. Ana, por favor. Buenas noches. Yo quería plantearle 2 cuestiones. La primera es la denuncia que ha presentado el Partido Socialista ante la Junta Electoral contra el contrato firmado por la petrolera mexicana Pemex para una serie de actuaciones que llevará a cabo el sector naval gallego. ¿Usted cree que este tipo de denuncias, porque estamos hablando de una actuación que va a suponer la creación de numerosos puestos de trabajo, son admisibles en una precampaña electoral? Y la segunda cuestión se refiere a la irrupción, y permítame la palabra, de Mario Conde en esta campaña electoral. Hemos asistido, pues, por ejemplo, también en las generales, al debate de si pueden ir imputados o no en una lista electoral. Aquí estamos hablando de un nivel por encima de imputado. Estamos hablando de un banquero que fue condenado, entre otras cosas, por estafa y apropiación indebida. En algunos medios periodísticos se dice que el Partido Popular está preocupado por la presencia de Mario Conde en estas elecciones. ¿Usted, que es el director de campaña del Partido Popular, le preocupa algo la presencia de Mario Conde en la campaña electoral gallega? Muy bien, empezando por la parte final de la pregunta, ¿no? Por el señor Mario Conde. Mire, el señor Mario Conde, que nadie se equivoque, forma parte del Frente Antipartido Popular de Galicia, forma parte de todos los que se presentan a las elecciones con la intención de que el Partido Popular no llegue a la mayoría absoluta y por lo tanto no podamos gobernar. Yo estoy, en fin, tengo una intuición, incluso basada en datos, de que el señor Mario Conde no va a obtener ningún escaño. Ahora, que todo el mundo sepa que quien vota al señor Mario Conde probablemente lo que estará es colocando al señor Beiras en el gobierno, estará colocando Izquierda Unida en el gobierno o estará colocando al señor Pachi Vázquez de presidente de la Xunta, que ya no sé qué es peor. En fin, pues eso viene de que, lógicamente, se presenta a intentar pues que no tengamos la mayoría absoluta, y que no tengamos la mayoría absoluta pues supone efectivamente pues que gobiernen todos esos partidos que le acabo de decir. Eso es lo que representa el señor Mario Conde y es bueno que se sepa y se sepa desde el principio. Y respecto a la denuncia que ha presentado el Partido Socialista sobre el asunto de Pemex, hombre, una cosa es la evaluación legal, legalmente, bueno, pues están en su derecho, de hecho la Junta Electoral ha tomado una determinación con la cual nosotros no estamos de acuerdo y la hemos recurrido a la Junta Electoral Central, pero yo creo que eso incluso tiene menos importancia que el significado político que encierra que el Partido Socialista, voy a decir una cosa, a lo mejor es un poco fuerte, pero es que viendo el recurso que han planteado, uno no entiende otra cosa. Yo creo que hubieran preferido que no se hubiera cerrado un acuerdo que supone 300 millones de inversión, 3.000 puestos de trabajo, 30 meses de carga de trabajo para 2 astilleros que ahora mismo no tienen ningún encargo, hubieran preferido que no se firmase a pensar que el presidente de la Xunta, que ha estado desde el principio hasta el final impulsando de una forma decisiva para que ese acuerdo sea capaz, digo que hubieran preferido que no se firme y que no se den todas esas cifras a que el señor presidente de la Xunta pueda decir, oiga, esto también ha sido gracias al trabajo de la Xunta de Galicia. Sé que es un poco fuerte decirlo, pero viendo el recurso que han planteado, en fin, yo cada vez lo tengo más claro, con lo cual, mire, yo lo que les puedo decir es que, respetando la legislación electoral, nosotros estamos convencidos de que, decir, la inmensa mayoría, yo creo que la práctica totalidad de los que vivimos en Galicia estarían de acuerdo en que el presidente de la Xunta hiciera una y mil veces otra vez las gestiones que hizo para conseguir este resultado. Ojalá vengan muchos encargos más de Pemex, ojalá venga mucha más carga de trabajo y ojalá muchísima más gente pueda tener un poco más de futuro. Y el Partido Socialista que lo siga recurriendo, evidenciando, entre otras cosas, en mi opinión, una evidente desesperación.
María tiene otra pregunta. Sí, yo quisiera preguntarle, usted fue designado como encargado de la campaña del Partido Popular para estos futuros comicios y hubo voces que dijeron que, bueno, que lo conveniente en estos casos es que usted abandonara su cargo político. Parece ser que el presidente Núñez Feijóo ha dicho que no, porque usted tiene grandes posibilidades de hacer carrera después como consejero. Digo, aunque supongo que es pura futurología, ¿no? Y, en fin, usted dirá que está a disposición del presidente y esas cosas, pero yo me arriesgo a preguntarle, ¿a usted le gustaría repetir la misma cartera? Y luego tengo otra. Me voy a la primera parte de la pregunta, que en esta ocasión es más fácil. Efectivamente, mire, es curioso que el Partido Socialista iniciara toda esa ofensiva de hace casi un mes, cuando se conoció que el presidente del Partido Popular de Galicia me había encargado también la dirección de esta campaña. Bueno, pues no habían dicho nada, entre otras cosas porque también hace 4 años un consellero del gobierno, del Partido Socialista, el señor Ricardo Varela, también coordinaba la campaña. En aquel momento no dijeron absolutamente nada, tampoco lo dijimos nosotros, porque bueno, nos parecía que si es capaz de separar, como desde luego yo lo estoy intentando y creo que lo estoy consiguiendo, lo que es la actividad institucional y lo que es la actividad compleja de organizar unas elecciones, que es muy compleja, ¿verdad?, pero me parece tener un buen equipo que me está ayudando, y lo que es la actividad política, que tienen que estar perfectamente separadas, creo que las dos cosas se pueden hacer. A mí me decían que es que no era ético hacer 2 cosas a la vez. Empezaron a decirlo, insisto, cuando el señor Rodolfo Árez, consejero de Presidencia en el gobierno vasco, dimitió. Antes no decían nada, ahí se les encendió la lucecita. ¿Qué pasa? Que 3 días después, cuando se decía, dices que no pueden hacer 2 cosas a la vez, nos enteramos que resulta que el señor Rodolfo Árez sí que está haciendo 2 cosas a la vez. Era consejero de Presidencia y estaba negociando con ETA sin que nadie lo supiese. En fin, ahí bajaron un poco las críticas, siguieron, yo le tengo que decir a todo el mundo, al Partido Socialista, por supuesto, pero sobre todo a la gente en general, que tengan por seguro que una cosa es la actividad institucional y otra cosa es la actividad de partido, incluida la coordinación de una campaña. Y respecto a la segunda parte, pues yo le agradecí mucho no me esperaba, lo dijo en la rueda de prensa de un consejo de la Xunta, que tenía muchas posibilidades. Yo eso contesto que gracias, presidente, por la confianza, pero primero tenemos que ganar las elecciones y para eso vamos a trabajar mucho. Y después hablamos de todo eso. ¿Y para ganar esas elecciones tiene ya todo el engranaje puesto en marcha? ¿Está ya ese calendario de mítines? ¿Va a ser una campaña de meeting, de acto? ¿Va a ser una campaña puerta por puerta? ¿Cuáles son las consignas que le da a los militantes del Partido Popular? Pues mire, efectivamente a los militantes les damos, nosotros siempre nos hemos preciado de tener una... La gente dice, no, es que el Partido Popular de Galicia tiene una maquinaria electoral muy potente. Yo les diría, lo que tiene el Partido Popular de Galicia es unos militantes muy concienciados, muy unidos y con mucha fuerza para ayudar a ganar las elecciones cada vez que hay una convocatoria electoral. Y es lo que estamos intentando ahora. Estamos haciendo, pues en fin, una serie de reuniones, primero en las provincias, luego por comarcas, luego en ayuntamientos, yendo a todas partes, pues para volverle a pedir a todos nuestros afiliados, a todos nuestros simpatizantes, que nos echen una mano fundamental. Tenemos casi 100.000 afiliados y simpatizantes en Galicia, que si se ponen a trabajar, yo estoy totalmente de acuerdo en que son una maquinaria imparable, porque al final son gente normal, gente que está en todos los sectores de la sociedad y gente que va a tener más credibilidad, estoy seguro, que cualquiera de los candidatos que podamos presentar, pensando que intentamos tener la mayor credibilidad posible. Estamos en ese trabajo, lo llevamos haciendo un tiempo ya, sobre todo desde que se conoció la decisión del presidente de convocar las elecciones, y ahora es verdad que estamos ya en las fases finales de lo que es la organización de una campaña, que empieza en muy pocos días, decías antes, en 10 días, y sí, va a incluir, pues vamos a hacer mítines, queremos hacer un gran míting, el míting inicial en la Plaza de Toros de Pontevedra. Empezamos hace 4 años con ese míting, y mucha gente lo considera en nuestro partido un acto talismán, ¿no? Y yo creo que tuvo un poco de eso, porque lo que demostró es que había muchísima fuerza, muchísimas ganas. Es imposible llenar con 14.000 personas ningún recinto si de verdad no hay ilusión y convencimiento de la gente en la victoria. Lo vamos a intentar hacer otra vez y creemos que es el pistoletazo. A partir de ahí pues haremos... ¿Estará Mariano Rajoy en ese acto? Sí, Mariano Rajoy va a estar en ese acto. Va a estar. Nosotros hemos pedido, ha habido muchísima, en fin, polémica, sobre todo fuera del Partido Popular, sobre si Mariano Rajoy va a venir o no. En fin, por supuesto que va a venir, nosotros le hemos pedido. Además, yo quise decirlo claro desde el principio, de acuerdo además con su gabinete, dice, oye, vamos a hacer público la petición que hemos hecho para que esté aquí el presidente del gobierno, para que no haya interpretaciones interesadas ni, en fin, empiecen a hablar
los que hablan siempre sin demasiado conocimiento de causa. Pero hay que tener una cuestión fundamental. Mariano Rajoy estuvo, yo creo que fue durante la campaña de hace 4 años, creo que fue 6 veces, pero es que no era presidente del gobierno, era líder de la oposición, y todo el mundo entiende que en estos momentos, y nosotros somos los primeros, Mariano Rajoy tiene ocupaciones fundamentales más importantes, con ser tiene importante otra que campaña acompañarse en la también en campaña, el País tiene además Vasco, una ¿no? campaña en el País Vasco, pero ya la había, ¿no? La campaña en el País Vasco la había también hace 4 años, pero creo que el elemento diferenciador fundamental es que ahora es presidente del gobierno, un momento dificilísimo para España, pero aún así va a estar con nosotros. Queremos que esté en nuestro acto central, acaba de estar en Orense, yo estuve acompañándolo, y va a estar también en el cierre de campaña, si eso es posible, si su agenda se lo permite, y aparte algún día más, en los que queremos además que esté en esa campaña que creo que nos dio tan buenos resultados, de visitar, bueno, pues pequeñas localidades donde es muy difícil que esté un líder de la oposición a nivel nacional y mucho menos un presidente del gobierno. Pues Mariano Rajoy va a estar. María, tenías una última pregunta, ¿no? Sí, yo quería preguntarle también sí. si me dejáis, porque si no... Pues yo adelante, quería Arturo. preguntarle por el voto emigrante. Yo es que siempre he tenido muchas dudas y me parece un poco fuerte que el voto emigrante pueda condicionar el gobierno de una comunidad autónoma. ¿Cuál es su actitud en este planteamiento? Pues mire, lo ha condicionado y, en fin, a elecciones anteriores me remito. Para el año 2005 nosotros nos quedamos a un escaño de la mayoría absoluta y ese escaño estuvo en discusión hasta que fue el escrutinio del voto emigrante. En el año 2009 nosotros teníamos 39 con el escrutinio en Galicia y perdimos un escaño, nos quedamos en la mayoría absoluta justa, con lo cual en muchas ocasiones ha sido determinante o ha estado a punto de serlo. Mire, yo creo que cuando uno viaja, yo he hecho pues, unos cuantos viajes al exterior durante estos 4 años, se da cuenta de que muchísimos paisanos nuestros en el exterior viven muy directamente lo que está pasando en Galicia, están muy pendientes, participan, vienen a Galicia mucho más de lo que a veces podríamos pensar y por lo tanto yo creo que es bueno que sigan implicados y que tengan derecho a opinar en las elecciones en las que la tienen derecho. Ya he sabido que en las elecciones municipales ya no es posible ese sufragio, pero en las autonómicas sí. Yo estoy de acuerdo siempre y cuando ese voto tenga las garantías suficientes para evitar pues lo que todos estamos pensando, que vote gente que no tiene derecho, que voten, como se decía antes, que votaban los muertos, o que vote gente que no está censada. Yo creo que el sistema ahora ha cambiado. Es verdad que es más difícil. Yo acabo de estar en Suiza, donde hay una colonia muy importante de gallegos, en Zúrich, y nos decían que ahora el voto es mucho más difícil, primero hay que rogarlo, después tiene que venir documentación, pero eso al final demuestra también que quien acaba votando es que de verdad está directamente interesado y quiere que su opinión se tenga en cuenta, con lo cual a mí me parece, va a bajar evidentemente, va a haber mucha menos participación que cuando el sistema era otro, pero creo que esa participación va a ser especialmente concienciada y va a ser una opinión muy a tener en cuenta. Sí. Señor Rueda, ¿usted considera que los resultados de los comicios gallegos pueden ser un primer test, digamos, para el gobierno de la nación? Miren, eso insiste mucho el Partido Socialista aquí en Galicia, demostrando que, en fin, deben estar bastante de acuerdo en lo que hemos hecho estos 4 años, porque parece que su argumento de campaña es decir que si ganamos, cosa que también deben intuir, es un refrendo a Mariano Rajoy. Cuando uno insiste mucho en eso e insiste poco en la gestión, siendo la oposición, es que la gestión no le debe parecer tan mal. Dicho eso, mire, yo creo que todo el mundo entiende que en unas elecciones autonómicas lo que se discute es lo que ha hecho el gobierno autonómico y lo que ha hecho también la oposición, por cierto, en los 4 años anteriores, y lo que se quiere que haga el futuro gobierno en los 4 años siguientes. Eso es lo que de verdad se discute en unas elecciones autonómicas. Refrendo a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy se acaba de presentar unas elecciones hace 9 meses, hace muy poco tiempo, y ha tenido mayoría absoluta. Es que, en fin, yo creo que la opinión ya se dio hace 9 meses, y la opinión habrá que volver a darla cuando sean las elecciones generales. Ahora estamos preguntando por nosotros. Nosotros queremos que los gallegos opinen de la gestión que hemos hecho aquí, si les gusta o no les guste, si les gusta que nos vuelvan a votar, y si no les gusta que voten a otros. Al Partido Socialista y al Bloque parece ser que no les interesa que la pregunta sea, oiga, ¿le gusta lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular? ¿Le gusta lo que hemos hecho nosotros? No, esas preguntas no les interesan, probablemente porque intuyen que no les irá bien preguntando eso y se quieren ir a otras cuestiones. Ana, por favor. Hay un grupo que se ha creado en Internet que difunde correos en los que dicen que la política ha caído en descrédito y, como ha pasado eso, invitan a hacer un parlamento divertido en el que se pueda ver al exbanquero Mario Conde, el regreso de José Manuel Beiras o al cartero de UPyD José Canedo, que ha dicho que va a poner las cartas sobre la mesa. Quería saber qué opina de este tipo de campañas. Pues mire, respecto a las 2 primeras personas que me menciona, ¿no? Mario Conde
y el señor Beiras, que ha vuelto por sus fueros. El señor Beiras, probablemente como se retiró de la política hace unos cuantos años, intuye que hay mucha gente que no le conoce, porque cuando se retiró, en fin, no tenía 11 años y no se interesaba por la política, y ha vuelto por sus fueros, insultando a todo el mundo, o insultándonos a nosotros por lo menos, intentando hacerse notar con, en fin, con sus salidas de tono habituales. Y en fin, pues evidentemente, si estuviera en el Parlamento, sería un Parlamento muy divertido. Creo que el Parlamento no está para ser divertido y que nos hagan gracia las salidas de tono y las ocurrencias de la gente que está ahí, sino que el Parlamento está para trabajar y para solucionar problemas a través de la producción de normas. Creo que para eso se vota un Parlamento, y para otras cosas pues ya están los circos. Los que se creen que el Parlamento es como un circo, pues probablemente su lugar no esté en el Parlamento y sí que esté en otro lugar. Señor Rueda, ha sido un placer tenerle una vez más en esta mesa. Seguramente que le volveremos a ver, me imagino, en la próxima legislatura, si todo va bien. Si todo va bien para el Partido Popular, le deseamos muchos éxitos y una feliz campaña. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Pues gracias a todos por la oportunidad de estar aquí. Y gracias a ustedes también, pero no se vayan, volvemos en 2 minutos después de esta pequeña pausa.